Bueno, buenas tardes a todos, nuevamente reunidos acá en algo que hace ya varios años que venimos trabajando, que es el Café Matemático. En este año nos toca la virtualidad, pero no por eso nos desistimos de continuar haciéndolo. Así que en este caso tengo el placer de presentar a Daniela Molinari. Tuve la suerte de dirigirla, la suerte porque realmente ha sido una estudiante y es una estudiante ahora futura de doctorado con muchísima dedicación, así que y muy motivada para poder trabajar en estas cuestiones que eligió trabajar en matemática aplicada. En este caso va a hablar acerca de contaminación vehicular y modelado geoestadístico con variogramas difusos. Lo que quisiera destacar que esto es parte de su tesis de licenciatura y es un tema que no se ve en toda la carrera, ninguno de los dos temas, ni modelado geoestadístico ni lógica difusa, así que ha sido un gran esfuerzo para Daniela desarrollar estos temas y con toda la intención de seguir creciendo en esta rama o en este área de la matemática. Así que no tengo mucho más para contarles. La dejamos a Daniela que hable, que es la importante en este caso. Gracias. Muchas gracias, Mauro. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo, voy a presentar este trabajo que fue parte de mi tesis de licenciatura, que fue desarrollado bajo la dirección de Mauro y también de Marcos Chaparro, y se titula Contaminación vehicular, modelado geoestadístico con variogramas difusos. Lo están viendo ahí, ¿no? Como que ustedes están viendo la pantalla. Sí, vemos la pantalla de presentación, Daniela. Sí, a ver. Estaría teniendo un pequeño problema técnico. No avanza. Capaz compartiste solamente la pantalla. No, ahí está, se trabó. Bueno, el problema que dio origen a este trabajo fue poder realizar un estudio geoestadístico con un interés particular en una predicción espacial en un área de estudio localizada en la ciudad de Mar del Plata, para poder evaluar zonas con distintos niveles de contaminación vehicular. La zona de estudio contaba con pocos sitios muestreados, un total de 46 datos, que es relativamente poco para un análisis geoestadístico clásico. Además, la variable es una variable con valores difusos, entonces era necesario poder ir en búsqueda de una herramienta que permitiera realizar el análisis teniendo en cuenta estas características. Los objetivos que se plantearon fueron, el primero, poder analizar la distribución de potenciales zonas de la ciudad con niveles de contaminación vehicular superiores a las zonas que denominamos limpias o zonas con baja contaminación. Por otro lado, conservar la incertidumbre presente en la variable de estudio, donde los valores son números difusos, incorporarlas en el análisis geoestadístico a partir de construir un variograma difuso. Y poder combinar algunos elementos de la geoestadística y de la lógica difusa, en particular de los conjuntos difusos, para dar una solución a este problema de monitoreo ambiental. Entonces voy a hablar de lo que es la geoestadística. Supongamos que en este caso es un mapa que corresponde a la localidad de San Clemente del Tuyú, y supongamos que estamos interesados en alguna característica de un determinado fenómeno que se desarrolla en el espacio, y en un momento determinado realizamos distintas mediciones en nuestro dominio de interés. Cada uno de estos datos son datos espaciales y son realizaciones de variables aleatorias que están registradas en distintas localizaciones. Este tipo de datos se puede clasificar de acuerdo al dominio. En particular, nosotros estamos interesados en los datos geoestadísticos. Los datos geoestadísticos provienen de un dominio que es continuo y a su vez es fijo porque son seleccionados a juicio del investigador.
Otra de las características que tenemos que tener en cuenta es que la estadística clásica considera que las observaciones son realizaciones independientes de una variable aleatoria. Ahora en la geoestadística se incorpora el concepto de dependencia espacial. Intuitivamente estamos diciendo que dos valores cercanos sí van a tener valores parecidos, o sea, dos observaciones cercanas van a tener valores más parecidos de aquellas que se encuentran más lejos. Entonces ahora el valor de una observación puede influir en el valor de otra observación. Formalmente estamos trabajando con realizaciones de lo que se denomina un proceso estocástico espacial. En cada punto de nuestro dominio de interés tenemos una variable aleatoria y esta familia es lo que denominamos proceso estocástico o también función aleatoria. Asociado tenemos el siguiente concepto que ahora, dado n puntos de nuestro dominio de interés, este vector aleatorio es lo que llamamos variable regionalizada y una realización de esa variable regionalizada es una muestra de tamaño 1. Entonces, la situación más frecuente es disponer de una única realización de esa variable regionalizada y además limitada a una cierta cantidad de localizaciones. Entonces, no permite llegar a inferir cuál es la distribución de probabilidad de nuestro proceso. Entonces, la geoestadística, una de las hipótesis que asume, es la hipótesis de estacionariedad u homogeneidad espacial, que lo que nos está hablando es de un comportamiento regular en el espacio de los momentos del proceso. Nosotros vamos a considerar lo que es la estacionariedad intrínseca, que es una de las menos restrictivas. Un proceso, lo definimos que un proceso es estacionario intrínseco si cumple que va a tener esperanza finita y constante en todo punto del dominio, o que es que la esperanza de estos incrementos sea igual a 0, y a su vez, para cualquier vector h, donde estamos considerando que h es el vector distancia entre dos localizaciones, la varianza también va a ser finita y va a depender únicamente de la distancia entre esos puntos. Entonces, esta función gamma de h, que es igual a un medio de la varianza, es lo que se denomina variograma. Y ahora, más adelante, vamos a retomar este concepto. Entonces, cuando nosotros realizamos un análisis geoestadístico, hay diferentes etapas. La primera etapa es un análisis exploratorio de datos, donde realizamos un análisis clásico y también teniendo en cuenta el marco espacial. Podemos realizar distintos análisis, como por ejemplo un índice de Moran local, que sirve para detectar outliers espaciales, que son aquellos que difieren significativamente de sus vecinos, o el índice de Moran global, que sirve para medir lo que es la autocorrelación espacial. El segundo paso, que es el más importante, es el análisis estructural, que se encarga de poder modelar y estimar una función que refleje cuál es la correlación espacial de la variable regionalizada. Entonces, el primer paso es poder identificar de forma empírica cuál es esa estructura de correlación para algunas distancias dadas. Y la hacemos a partir de la construcción de un variograma empírico. Y después es poder generalizar esa estructura para cualquier distancia entre las observaciones, ajustando un modelo teórico, ya sea un ajuste visual con mínimos cuadrados ordinarios o ponderados. Y una vez que tenemos plasmada cuál es la estructura, el tercer paso es poder realizar una predicción espacial, donde el método que utiliza la geoestadística es el kriging, que él tiene la particularidad de poder incorporar la estructura previamente construida por el variograma. Hay diferentes tipos de kriging, estos son kriging lineales, el simple, el ordinario y el universal, pero también hay algunos otros kriging no lineales. Y el último paso es poder realizar una validación del modelo, donde una de las formas es mediante validación cruzada. Entonces, nos vamos a detener un poquito en lo que es el análisis estructural y la predicción, que es nuestro objetivo en este trabajo. Entonces, nosotros, cuando asumimos esta estacionariedad intrínseca, nosotros habíamos definido esta función, que es el variograma, y la podemos expresar en términos del valor esperado, asumiendo ¿sí? que esto es igual a 0, porque asumíamos una media constante en todos los puntos.
Entonces, no cualquier función es una función de variograma, tiene que cumplir ciertas propiedades. Acá se muestran 3 de las funciones más utilizadas, que son los modelos esférico, el exponencial y el gaussiano, ¿sí? Donde la representación tenemos la distancia contra ese valor de semivarianza que calculamos. Y cada uno de ellos, todos los modelos, comparten 3 parámetros. C sub 0, que es el efecto pepita o el nugget, que en la práctica siempre vamos a ver que hay una discontinuidad en el origen. C sub 0 más C sub 1 representa la meseta, que es aquel valor constante de semivarianza que va a alcanzar este variograma. Y el rango es aquel valor, ¿sí? El valor de la distancia a partir del cual se alcanza la meseta. Y a partir de valores más grandes que el rango, nosotros estaríamos viendo que ya no hay, que las variables, perdón, que las observaciones ya son independientes, que no hay correlación espacial. Entonces, nosotros tenemos nuestro modelo teórico, pero la pregunta es decir, ¿cómo plasmar en alguna función la estructura de dependencia o correlación espacial a partir de la regionalización que observamos? Entonces, eso es a través de nuestro variograma empírico. Vamos a asumir que nuestro proceso es al menos intrínseco y también es isotrópico, que está dependiendo únicamente de la longitud de ese vector de distancia, no depende de la dirección. Entonces, el único conocimiento que nosotros tenemos es nuestro vector, nuestra realización. Entonces, bajo el supuesto de esta medida constante, un estimador natural que está basado en el método de los momentos, está dado por la siguiente expresión, que es nuestro variograma empírico, donde esta notación, el módulo de NH, para nosotros va a ser el número de pares de lugares situados a una determinada distancia. Entonces, para cada H estamos promediando estas semidiferencias cuadráticas de la realización que nosotros observamos. Entonces, una vez que nosotros planteamos nuestro variograma empírico, lo que tenemos que hacer es un ajuste a uno de los variogramas teóricos para poder tenerlo para cualquier distancia de los datos. Entonces, acá se muestra un ejemplo donde en los circulitos observamos nuestro variograma empírico y 3 ajustes que realizamos mediante un modelo esférico, exponencial y gaussiano, y en la tabla se observan los parámetros de ese ajuste. Entonces, una vez que nosotros tenemos planteada cuál es la estructura y la correlación entre espacial a partir de nuestros datos, necesitamos realizar una predicción espacial. Entonces, nosotros tenemos nuestra variable observada en diferentes localizaciones y el objetivo va a ser poder predecir cuál es el valor de la variable en un punto S sub 0 que no fue muestrado. Entonces, este método tiene en cuenta el grado de dependencia espacial que fue previamente cuantificado con el variograma. A su vez, es el mejor estimador lineal insesgado y también se fundamenta en la minimización del error cuadrático medio de predicción. Entonces, el siguiente teorema, que es el teorema de predicción óptima, dice cuándo va a ser mínimo ese error cuadrático. Me fui ahí. El teorema dice que, bueno, que si tenemos un vector de variables aleatorias, donde tenemos los valores observados, si sea t cualquier otra variable aleatoria donde nosotros necesitamos predecir su realización a través de la función z, de la variable z, entonces si definimos su predictor puntual, el error cuadrático medio, que está definido, si lo definimos de esta forma, va a ser mínimo cuando tomemos la esperanza, ¿sí? Cuando ese predictor sea la esperanza condicional de t dado z. Entonces, nuestro objetivo, como dije, es poder predecir el valor en el punto donde no hubo una medición. Entonces, lo que propone este método Kriging, ¿sí? Es que ese estimador sea una combinación lineal de las variables en los puntos donde hubo medición, donde los lambda sub i son los pesos o las ponderaciones que nosotros tenemos que determinar. Entonces, ¿cómo vamos a determinar estos pesos? Teniendo en cuenta las dos condiciones que nosotros le pedimos. Por un lado, que sea insesgado,
es decir, que la esperanza de este error de predicción sea nula y que a su vez sea de varianza mínima este error de predicción. Además tenemos que considerar que estamos trabajando con un CRI lineal, entonces el modelo lineal, nosotros la variable en cada localización está formada, ¿sí?, por una componente estructurada, que es la media o la tendencia del proceso, más un error aleatorio, donde a ese error le asignamos una esperanza nula y también le damos un proceso intrínseco en este caso, dado por el variograma, ¿sí? Le asignamos este modelo intrínseco. Y dependiendo de cómo sea esta media, es el tipo de CRI lineal que nosotros vamos a tener. Yo había dicho antes que podíamos tener un CRI ordinario, simple o universal. En este caso voy a plantear las ecuaciones de lo que es un CRI ordinario, que la media tiene que ser constante y desconocida, que es el caso más frecuente. Entonces, bueno, tenemos este proceso que va a ser estacionario, con una media mu y el variograma. Entonces, lo que podemos, acá se prueba, ¿sí?, que la suma de estas ponderaciones debe ser igual a 1 para que el estimador sea insesgado. Recordemos que nuestro objetivo es encontrar cuáles son esas ponderaciones. Entonces, bajo la condición de que es insesgado, se llega a probar fácilmente acá que la suma de las ponderaciones tiene que ser igual a 1. Entonces, lo que nos queda es poder encontrar la expresión, ¿sí?, de esos pesos que minimice ahora la varianza, ¿sí?, de este error sujeta a la condición esta. Entonces acá está el desarrollo, ¿sí? Hay más cuentas que lo que se pretende es poder expresar la varianza, acá se lo expresa en términos de valor esperado. Este desarrollo se obtiene mediante lo que es el principio de inducción completa, y después poder expresar toda esta esperanza con una función que dependa únicamente del variograma. Entonces, de esta manera nosotros estamos incorporando el variograma que modela la estructura de correlación, la incorporamos en nuestra predicción. Entonces, acá se observa que tenemos la varianza expresada en función del variograma, donde ahora esta es una notación que es el variograma entre las dos unidades. Entonces, lo que nos restaría es poder minimizar ahora esta expresión sujeta a la restricción de que esas ponderaciones deben ser igual a 1. Entonces, eso se realiza mediante el método multiplicador de Lagrange, donde definimos la función a minimizar, la condición, esta restricción que nosotros teníamos, y definiendo, ¿sí?, la función de Lagrange, donde alfa es el multiplicador de Lagrange, derivando esta ecuación respecto de los lambda sub i, y de alfa igualando a 0, tenemos lo que se denomina, lo que se llama el sistema de ecuaciones Kriging, que acá lo vemos expresado de forma matricial. Entonces, los pesos óptimos, estos lambda sub i que nosotros estamos buscando, van a ser aquellos que se obtengan de poder multiplicar la inversa de esta matriz por el vector b. Entonces, de esta manera se construye lo que es la predicción espacial mediante el CRI. Pero nosotros recordemos que nuestra variable, ¿sí?, son números difusos. Entonces voy a hablar un poquito de lo que es la teoría de conjuntos difusos, que se empezó a desarrollar basándose en el hecho de que la función característica describe completamente a un conjunto. Nosotros sabemos que si un elemento pertenece a un conjunto, su función característica vale 1, y en caso contrario vale 0. Entonces lo que hizo el matemático Loftisade fue modificar el conjunto de imagen de la función característica, ahora en el intervalo 0,1. Entonces definimos un conjunto difuso, va a ser ahora los elementos X pertenecientes a un conjunto universo, pero ahora les va a asociar a cada uno de ellos una función, una función de pertenencia, que va del conjunto universo en el intervalo 0,1 y que me está indicando con qué grado pertenece ese elemento al conjunto difuso, que lo simbolizamos de esta manera. Entonces acá se pueden ver tres de las funciones de pertenencia más utilizadas,
más habituales, que es, por ejemplo, la triangular, la trapezoidal y la gaussiana. Entonces, uno de los conceptos que vamos a utilizar es el conjunto alfacorte. El conjunto alfacorte de un conjunto difuso son aquellos elementos que pertenecen al conjunto universo, tal que su función de pertenencia es mayor o igual que alfa. Entonces, obtenemos un intervalo en los números reales. Y los siguientes dos definiciones, cuando tenemos un conjunto difuso convexo que dado x1 y x2, si nosotros tomamos la función de pertenencia evaluada en esta combinación lineal, va a ser mayor o igual que el mínimo de las funciones de pertenencia de cada uno de esos dos elementos. Y a su vez la definición de conjunto difuso normal, que existe al menos un elemento tal que su función de pertenencia es igual a 1. Entonces acá se pueden ver lo que es un conjunto difuso normal y convexo, y un conjunto que, si bien es normal, no cumple la condición de convexidad. Entonces, todas estas definiciones nos van a servir, nos sirven para poder caracterizar los números difusos. Ahora, nuestro conjunto, van a ser nuestro conjunto universo, son los números reales. Entonces, un conjunto difuso se llama número difuso si cumple las siguientes condiciones. Tiene que ser convexo, tiene que ser normal y tiene que cumplir la condición que exista un único x, ¿sí? Tal que su función de un único elemento, tal que su función de pertenencia sea igual a 1, y la función tiene que ser al menos continua por partes. Entonces estamos teniendo esta idea con un número difuso de un número que está alrededor o cerca de un número real dado. Y cuando nosotros necesitamos realizar operaciones, las operaciones aritméticas con números difusos, en este caso, el método utilizado fue basarse en la aritmética de intervalos. Es decir, descomponer un número difuso y de esta manera restringir a poder trabajar con intervalos cerrados en los números reales. Esto se puede hacer teniendo en cuenta que cada número difuso se puede representar de forma total y singular por sus alfacortes, y que a su vez los alfacortes son intervalos cerrados en los números reales para cada alfa que nosotros tomemos. Entonces, cuando queremos realizar operaciones con los números difusos, lo que vamos a hacer es descomponer al número difuso. En este caso es un número difuso triangular, y lo que vamos a considerar es, nosotros sabemos que podemos hacer una cantidad infinita de alfacortes. Lo vamos a restringir a un número finito de alfacortes para alfa entre 0 y 1, que los denoté de esta manera, los mu sub j. Entonces, en el intervalo 0, 1 vamos a tomar m intervalos, cada uno de longitud 1 sobre m, y los mu sub j lo vamos a formar con j sobre m, con j variando desde 0 hasta m, con las siguientes propiedades. El mu sub 0 va a ser igual a 0, el mu sub m igual a 1, y los mu sub j más 1 los vamos a formar con el mu sub j más ese incremento. Entonces le estamos realizando una cantidad finita de alfacortes, entonces el número difuso lo vamos a representar por este conjunto de m más 1 intervalos, donde cada uno de estos, ¿sí?, son los intervalos que provienen de realizar el alfacorte correspondiente. Entonces ahora, cuando necesitamos realizar las operaciones aritméticas con números difusos, eso lo vamos a traducir en poder operar, realizar una cantidad finita de alfacortes y operar con la aritmética de intervalos. Entonces acá tenemos cómo se realizan definidas, ¿no? Cómo se realiza lo que es la suma, la diferencia, la multiplicación por escalar, por un escalar, la multiplicación y el cociente de intervalos. Y una de las consideraciones es, en el caso de tener también que el cuadrado, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta estos tres casos para cuando el 0 pertenece a ese intervalo, en el caso de que los dos sean positivos, los extremos de ese intervalo sean mayores o iguales que 0, o en el caso de que sean negativos.
Entonces, ahora nos surge esta pregunta. Bueno, vimos un poco de geoestadística, de cómo trabajamos con los números difusos, entonces nos hacemos esta pregunta de por qué lo difuso en estudios de geoestadística. Muchas veces el número de datos disponibles sobre nuestra variable regionalizada no es suficiente para poder realizar un análisis geoestadístico clásico, como nos sucedía en este caso particular que teníamos 46 datos, y la distribución a veces de la variable en estudio puede ser, no puede ser normal, ni tampoco simétrica, ni llevar a ser normal mediante una transformación. Entonces, poder incorporar información difusa, caracterizada, o información imprecisa, caracterizada también a partir de lo que es la teoría de conjuntos difusos, es una alternativa. Entonces ahora es decir, bueno, nosotros sabemos cómo construir un variograma, sabemos cómo trabajar con los números difusos, entonces ahora nuestro variograma empírico, que es este de acá, que nosotros ya lo habíamos definido, entonces tenemos que tener en cuenta que cada observación que nosotros tengamos de la variable es un número difuso. Entonces, para cada J, desde 1 hasta M, vamos a tener esos alfacortes, esos intervalos que me generan los alfacortes, que esto es lo que, bueno, el extremo inferior, lo que se denomina un variograma difuso inferior y un variograma difuso, sí, superior. Que ahora después lo vamos a ver en el ejemplo. Y después vamos a hacer de ajustarlo de forma visual en este caso, un variograma teórico para cada alfacorte que tenemos. Y después la predicción CRIN con variogramas difusos, lo que vamos a hacer es los variogramas teóricos para cada uno de los alfacortes, los vamos a utilizar aplicándolos con un CRIN ordinario. Entonces, las estimaciones de cada punto y de cada alfacorte se van a representar como números difusos. Y la incertidumbre general de predicción va a estar representada por la amplitud de predicción y también por la función de pertenencia en cada punto que vamos a estimar. Toda esta teoría fue aplicada en un caso de estudio, que es la contaminación vehicular en la ciudad de Mar del Plata, todo lo que tiene que ver con el monitoreo de la calidad del aire a través de la utilización de técnicas de magnetismo ambiental es una herramienta alternativa a distintos métodos clásicos, porque todas las propiedades magnéticas de los polvos atmosféricos que se depositan en colectores vegetales, como pueden ser las cortezas de árbol, los líquenes, los musgos, pueden dar información acerca de esa fuente de contaminación. En este caso, todo el material particulado, los polvos atmosféricos que son generados por el parque automotor, provienen del desgaste de los frenos y de la combustión que se depositan en distintos colectores vegetales. Entonces, las características magnéticas de los minerales que están presentes en esos colectores de un ambiente limpio constituye lo que se llama una firma limpia magnética del sitio. Cuando hay una presencia de contaminación, se aporta ese biomonitor distintos metales pesados, óxidos de hierro, y lo que hacen es perturbar esa firma limpia. Entonces, bueno, acá se observan fotos de la campaña realizada en el año 2017 por parte de investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y fue el estudio realizado sobre cortezas de árboles. Y en esta imagen se observa así con microscopio partículas de tamaño micrométrico y submicrométrico, de ahí la peligrosidad porque pueden penetrar en los pulmones y contienen también diferentes metales pesados. Entonces, todo lo que es la evaluación de los ambientes a través de estas técnicas de magnetismo ambiental incluye lo que es una descripción sobre la concentración, la mineralogía y el tamaño del grano magnético. Entonces, desde un punto de vista estadístico, la respuesta de ese ambiente es de naturaleza multivariada. Entonces, lo que se consideró como variable respuesta, y es la que utilicé para este estudio, es el índice magnético de contaminación, que es un sistema de inferencia, en la respuesta a un sistema de inferencia difuso, desarrollado acá por Chaparro y colaboradores en el año 2015, que lo que se buscó fue poder resumir información
para comprender fácilmente en qué situación se encuentra el sitio de interés, basado únicamente en los parámetros magnéticos. Entonces, este índice está compuesto por estos 4 parámetros magnéticos, donde los 2 primeros se encargan de describir lo que es la concentración de los minerales magnéticos. Este tercero indica la mineralogía y el cuarto el tamaño del grano magnético. La zona de estudio y muestreo sí abarcó lo que son 780 manzanas, aproximadamente unos 8 kilómetros cuadrados de lo que es la zona costera, zona del microcentro y uno de los macrocentros comerciales en la zona de San Juan y también zonas residenciales. Se concentró en esta parte, sí, porque la principal fuente de contaminación que se observó proviene de lo que es el parque automotor. A su vez, el diseño muestral fue un grillado regular con 46 puntos muestrales, que la distancia entre cada sitio fue de 400 metros en la dirección norte-sur y 300 metros en la dirección este-oeste, y en cada sitio se seleccionó un árbol y se tomó una muestra de corteza a una altura de 0,5 metros. Y después se prepararon y se midieron los 4 parámetros que conforman el índice magnético de contaminación en el Laboratorio de Magnetismo Ambiental en Tandil. Entonces, cuando se realizó un análisis de la variable, primero se la analizó teniendo en cuenta, sin tener en cuenta los valores difusos, sino con los valores de máxima pertenencia en cada una de las muestras. Y se observó que la distribución es asimétrica y también se aplicaron diferentes transformaciones para poder normalizarla, pero no fue posible, y además se decidió poder trabajar con esta variable difusa, que está compuesta por números difusos triangulares. Entonces, para la construcción de nuestro variograma empírico difuso, la distancia máxima entre 2 puntos muestrales fue de 6.520 metros, y estimamos el variograma empírico difuso a una distancia de 2.000 metros. Entonces se definieron diferentes intervalos teniendo en cuenta un rango de 150 metros, y para cada uno de ellos, a partir de la metodología que vimos, se calculó los números difusos gamma sub i. Entonces, acá podemos ver, estos son los gamas, cada uno de nuestros números difusos. Entonces ahora, cuando nosotros queremos representarlo gráficamente, ¿sí?, la distancia con la semivarianza, lo que tenemos que tener en cuenta que ahora no tenemos un valor, o sea, nuestro valor es un valor difuso. Entonces, lo que se realizó con cada número difuso, se realizaron alfacortes en los niveles 0, 0,5 y 1. Entonces, acá se representaron teniendo en cuenta esos alfacortes, donde en este caso el L0 y U0, ¿sí?, son los extremos de esos intervalos que se generan en los números reales. Y de esta manera tenemos nuestro variograma difuso. Y para cada uno de estos variogramas lo que se hizo, se ajustó un modelo teórico. Entonces, para cada uno de esos alfacortes tenemos los siguientes modelos. En todos se ajustó a través de un modelo exponencial, donde podemos ver la gran variabilidad que hay de los datos, y en este se observa en el modelo para L0, que difiere significativamente del resto. Entonces, a partir de ellos, lo que se hizo fue realizar una predicción. Entonces, lo que obtuvimos es una predicción de la zona de estudio, donde nosotros ahora no tenemos un único mapa de predicción, ¿sí? Lo que necesitamos es, en estos 5 hacemos una predicción para cada uno de esos alfacortes, y lo que tenemos que hacer es una lectura en conjunto de esos mapas. Porque en cada uno de ellos lo que estamos observando es el valor
el valor del alfa corte de esa predicción correspondiente, ¿sí?, al variograma. Entonces, en este caso, nosotros podemos observar, ¿sí?, 3 focos de contaminación. El primero de ellos acá, corresponde a lo que es la zona de las calles Sarmiento y Alberti, donde hay un tránsito intenso pero a baja velocidad, donde los índices que se obtuvieron son entre 2 y 3. Después este foco acá más grande corresponde a la zona de la Avenida Independencia, con los focos entre 2,5 y 3,5, y este otro foco de acá entre 2,5 y 4. Y después toda la zona costera, ¿sí?, se representa zonas de baja contaminación. Los colores verdes y blancos están representando un índice bajo, el color amarillo un índice moderado, y los colores ya rojos un índice alto. Entonces también lo que se hizo fue la amplitud de la predicción, ¿sí? Lo que se tomó es la amplitud de ese número difuso como un indicador de la variabilidad de la predicción. Entonces acá, si miramos esa amplitud en los 3 focos, podemos ver que en esta zona, que corresponde como dije, a Sarmiento, en la calle Sarmiento y Alberti, hay una amplitud de 1 y 3. En la zona de Independencia, una amplitud entre 1 y 5. Y acá tenemos una amplitud mayor entre 3 y 5. Y acá lo que se realizó, es decir, bueno, se tomaron 6 puntos que habían sido muestreados y para cada uno de ellos se consideró un vecino a no más de 200 metros. Entonces, para cada uno se realizó la construcción de ese número predicho, que es el número difuso, y acá está la función de pertenencia. En este caso tenemos una máxima pertenencia de 4.09 en este punto, que corresponde a lo que es San Juan y Necochea. Y las conclusiones finales de este trabajo es que la teoría de conjuntos difusos es una herramienta muy útil, realista y relativamente sencilla a la hora de poder modelar la incertidumbre. Lo que son las operaciones aritméticas con números difusos, a través de este método de poder descomponer a los números y trabajar con los alfacortes, constituye una forma computacionalmente muy práctica de ser implementada. Y la aplicación, bueno, de esta metodología, que fue novedosa porque se combinan tanto estudios de geoestadística como de los números difusos, y también el índice magnético de contaminación, permitió poder realizar predicciones en lugares que no habían sido muestreados, y además poder cuantificar la incertidumbre. Y si bien este tipo de predicciones carece de una significancia estadística, nos permite tener una primera vista de cuál es la problemática y poder establecer nuevos criterios, como en este caso poder realizar un nuevo diseño y una nueva campaña de muestreo. Muchas gracias.